Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Es una recomendación que nos hace el salmista de que no olvidemos todas aquellas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y yo en el día de hoy, 22 de diciembre del 2020, he estado recordando la bendición de Dios. Por eso estoy de cumpleaños. No de cumpleaños cronológico, pero sí de haber cumplido 2 años. 2 años en que Dios, en su infinito amor y en su misericordia, me otorgó el continuar viviendo. Fue un 22 de diciembre del 2018, donde enfrentamos una situación inesperada y donde Dios desde entonces ha continuado bendiciendo nuestra vida. Hay 4 cosas que yo recuerdo de ese día donde enfrentamos un infarto y que quiero compartir con ustedes. Fueron 4 expresiones de personas que estuvieron a mi alrededor. Yo no las conozco, tampoco sé si asisten a alguna iglesia o si tienen alguna relación personal con Dios. Pero sus expresiones fueron las siguientes. Son 4 expresiones de gente distinta. Una de ellas dijo: eso lo hace Dios. Otra persona nos comunicó allí en sala de operación: usted volvió a nacer. Otra persona nos dijo, ya camino a intensivo, Dios intervino. Y otra persona que estuvo en sala, que fue la que salió una vez que terminó la intervención y habló con mi esposa, y una de las primeras cosas que le preguntó fue si había gente orando. Esta noche la hemos separado para orar. Vamos a estar dedicando unos minutitos a la oración antes de los cánticos y de la reflexión en la noche de hoy, pero vamos a estar orando. Y déjame decirte algo, la oración es poderosa. La oración tiene resultados. El Dios al cual nosotros oramos es un Dios que escucha nuestra oración y es un Dios que se compadece. Esa persona que preguntó a mi esposa si había gente orando, le comunicó lo siguiente: no había manera. Hablando de poder destapar las arterias. Dijo, no había manera. Y Dios sopló. Así que si hay alguien que sabe cómo hacer las cosas, se llama Dios. Por eso oramos a Dios, por eso clamamos a Él. Y en esta noche vamos a estar orando por 2 cosas. 2 cosas que entendemos que son fundamentales en la vida cristiana y en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a estar orando a Dios por fe y vamos a estar orando a Dios por esperanza. La fe es fundamental en nuestra vida para todo lo que tenemos que hacer. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. No vivimos por lo que se ve, vivimos por fe. Y la primera oración que yo quiero hacer en esta noche es precisamente esa: que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayude, nos dé fuerza para tener fe. Te invito a que oremos, te invito a que te unas a esta oración en esta noche y que clamemos al Señor por fe. Oremos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, porque enfrentamos diferentes situaciones en nuestra vida, tanto personal como familiar como eclesiástica. Y en medio de las crisis, de los problemas y de las situaciones difíciles, la duda asoma a la puerta y hace muchas veces que nuestra fe se tambalee. Señor, en medio de las situaciones en que la duda aparece,
que tu Espíritu nos ayude a tener fe, nos ayude a abrazar y anclarnos en la fe. Señor, también libramos unas batallas inmensas con nuestros sentimientos, porque a veces ellos nos dominan, a veces nos arrastran, a veces se torna una gran batalla entre la fe y nuestros sentimientos. Ayúdanos a poner bajo el control de tu palabra lo que sentimos y ayúdanos a abrazar la fe. Señor, yo sé que tú quieres llevarnos a una experiencia de un mayor entendimiento de ti, y por eso tú permites a veces muchas cosas en nuestra vida que no entendemos. Pero Padre, ayúdanos a tener fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que tener fe. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú sientas, no importa lo que ocurra, mantén tu fe anclada en Dios y en la palabra. Es importante no solamente tener fe, sino también crecer en fe. Vamos a orar por eso en este instante, pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer en fe. Padre, nuevamente venimos delante de ti para que nos ayudes. Tú dejaste tu Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos enseñe. Y necesitamos, Señor, mantener nuestra confianza en ti. Necesitamos, Dios, ver las dificultades desde una perspectiva bíblica. Padre, ayúdanos a poner nuestra mente en tus promesas y ayúdanos, Señor mío, a reflexionar en tu fidelidad para que nuestra fe no solo se fortalezca, sino que podamos crecer en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Mientras se canta en esta hora, yo quiero invitarte a que te olvides por un momento de todas las cosas que están pasando y que han venido ocurriendo en los últimos meses. Te invito a que te olvides por un momento que no puedes estar cerca de tus familiares, que no los puedes abrazar como quisieras, que no pudieras compartir como es el anhelo de todos nosotros. Vamos a pensar un momento en las bendiciones de Dios. Y mientras escuchamos los hermanos que cantan y que adoran a Dios a través de su cántico, vamos a pensar en cómo Dios nos ha bendecido. Escuchemos la adoración a través del cántico en esta hora. Dios les bendiga a mis amados en Cristo. Mi nombre es Marco Rivera, pertenezco a la iglesia La Hija del Tabernáculo y pastor es el reverendo Héctor I. García. Y quisiera cantar unos coros, unos pequeños medley para adorar el nombre del Señor. Dice así: Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por puro y limpio seré. Si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti, hasta que venga pronto con poder. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti, puro y limpio seré. Si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti, hasta que venga pronto con poder. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez
limpio seré. Si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que venga pronto tu poder. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré. Si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti hasta que venga pronto con poder. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Denme brillando, Señor, denme brillando, por ti puro y limpio seré. Si tú brillas en mí, denme brillando, Señor, denme brillando, por ti hasta que venga pronto con poder. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré. Oh, si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti hasta que venga pronto con poder. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Gloria a Dios. Qué maravilloso es cantar. Yo siempre estoy repitiendo que hay que dar gracias a Dios y que hay que cantar. El cántico transforma nuestro alrededor y el cántico transforma también nuestra mente y nuestras actitudes. Así que siempre cantemos al Señor. Quiero volver a orar por fe en esta hora y quiero hacer referencia a un momento en la vida de Pedro donde el Señor le dijo lo siguiente en el capítulo 22 del libro de Lucas. Jesús anunciando la negación de Pedro, la Biblia dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar para que nuestra fe no falte. Hay otras versiones que lo interpretan como que tu fe no falle, o sencillamente hablan de que tu fe no desfallezca, o que te mantengas firme en la fe. Y yo quiero orar por eso en esta hora, para que, no importando las circunstancias y situaciones a las que nos enfrentemos, nuestra fe no falle, no desfallezca nuestra fe y nos mantengamos firmes. Señor, te doy gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y te doy gracias por tu palabra.
y por todas las herramientas que tú has dado a nuestra vida, a la iglesia, que nos ayudan a enfrentar los obstáculos. Ayúdanos, Señor, porque a veces creemos que estamos fuertes. A veces creemos que podemos enfrentar cualquier circunstancia hasta que llegue el momento y nos tambalea y hace que nuestra fe comience a desfallecer y nos debilitamos, Señor mío. Y al igual que Pedro, creemos poder hacer frente, pero la realidad es que no. Y de la misma manera que tú intercediste por Pedro, Señor, y le pediste a tu Padre que lo ayudara para que esa fe suya no faltara, yo te pido por todos mis amigos y hermanos que están conectados en esta hora, Señor, para que tú les ayudes, para que no importando lo que estén enfrentando o lo que puedan enfrentar en un futuro, que su fe no falte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de pasar a nuestro hermano Manuel Pinto García en la reflexión de esta noche, quiero dejarte unas pequeñas palabras de lo que es tener fe. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio, tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es creer en lugar de recurrir a la duda, que es lo más fácil. Si la llama de tu confianza se extingue, entonces ya no queda nada más. No queda nada más que entregarse al desánimo. Tener fe es ver positivamente hacia adelante, no importando cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso haya sido el pasado. Quien tiene fe hace de hoy un fundamento del mañana y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su pasado pueda verlo como un grato recuerdo. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y habla a través de las personas. Y por último, tener fe es andar por los caminos de la vida de la misma forma en que lo hace un niño, tomados de la mano de nuestro Padre. Tener fe es dejar nuestros problemas en las manos de Dios y arrojarnos a sus brazos antes que al abismo de la desesperación. Fe es descansar en Él para que nos cargue, en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. Que tu vida sea edificada, que tu vida sea fortalecida, que tu vida se llene de esperanza, no solamente por la fe, sino por las palabras que a continuación estaremos escuchando de nuestro hermano Manuel Pinto García. Escuchemos la palabra y reflexionemos sobre ella. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Manuel Pinto García y es un privilegio estar aquí con ustedes para exponer la palabra. Vamos a estar hablando bajo el tema hacia la tempestad, y para eso vamos a utilizar en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35, que dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando hablamos de tempestad, lo primero que llega a nuestra mente, estoy seguro que va a ser el huracán María, un huracán bastante poderoso, con vientos de hasta 155 millas por hora.
Estos vientos colocan al huracán María en el huracán más poderoso que ha pasado por Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando definimos lo que es tempestad, el diccionario la define como una agitación violenta de la mar provocada por fuertes vientos y acompañada de grandes olas. El pasaje que acabamos de leer define la palabra tempestad como torbellino, y la palabra que se utiliza para grande o gran en este caso puede referirse a olas que sugieren al grado agrandado 1.000.000 de veces, de manera que esto nos arroja un poco de luz a la magnitud de aquella tormenta por la cual pasaron los discípulos y Jesús, ¿verdad? Cuando mencionamos tormenta también asocia la palabra con ideas de desastre, problemas y dificultades en una persona. Por eso el salmista David mencionó en el Salmo 55, versículo 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad, al viento de la tormenta, ¿verdad? Eso nos arroja, ¿verdad? Nos dice que David en ese momento estaba pasando por un momento difícil en su vida, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a estudiar, a analizar los versículos, los capítulos anteriores, nos dice que en el versículo anterior vemos cómo la popularidad del ministerio de Jesús, el cual constantemente donde quiera que él iba, dice Marcos, que se encontraba rodeado de mucha gente que acudían de todas partes para ser curados de sus enfermedades, para ser curados, ¿verdad?, de los problemas que estaban enfrentando, de las ataduras que estaban pasando las personas. Imagínense que la situación era tan fuerte que dice Marcos, versículo 3, que dice que no tenían tiempo ni para comer. A esto, si le sumamos, le añadimos las largas horas de enseñanza que Jesús pasaba para explicar, ¿verdad?, de lo que ellos estaban viviendo y pasando en esos momentos. Por tanto, no es de extrañarse que Jesús estuviera agotado físicamente. Así que sus discípulos, dice la palabra en Marcos capítulo 4, que lo tomaron tal y como estaba, se lo llevaron como estaba para cruzar, ¿verdad?, al otro lado del mar de Galilea para poder descansar. Lo primero que notamos en esos versículos, en ese versículo que acabamos de leer, es que hay una instrucción, hay una orden, y es pasemos al otro lado. Mateo nos enseña en el capítulo 8 que Jesús y sus discípulos habían estado trabajando arduamente, sanando y ministrando. Y si, ¿verdad?, tienen la oportunidad de leer ese capítulo, van a poder notar que hay una serie de milagros y eventos que se llevaron a cabo, ¿verdad?, Jesús y sus discípulos. La palabra dice que ya era de noche, y estoy seguro que cualquiera de los discípulos le hubiera dicho o hubiera preferido que querían irse a dormir, a descansar, porque estaban agotados físicamente. Pero Jesucristo dio una orden. Aunque no siempre entendemos las decisiones que Dios toma, pero podemos estar seguros que si Dios nos envía, Él estará con nosotros. Y lo que Él hace o piensa es para nuestro bien y no para nuestra destrucción. La palabra nos enseña en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando definimos lo que es la palabra pensamiento, lo que significa es propósito. Dios nos dice, yo sé el propósito que tengo contigo. Yo sé el propósito que voy a desarrollar en ti, ¿verdad? Y es un propósito, dice Jehová, de paz. De manera que cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos envía, no puede haber confusión en eso. Porque la palabra nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, de orden. Y cuando define para daros el fin que esperáis,
lo que se refiere es a lo que tú anhelas. O sea que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros seguimos la instrucción, cuando nosotros seguimos la orden directa de pasar al otro lado, Dios va a cumplir un propósito que nos va a traer paz a nuestra vida y vamos a recibir lo que tanto anhelamos. Hay momentos en que Dios nos va a decir, muévete, y tenemos que dejar todo aquello a un lado y hacer lo que Dios nos ordena en ese preciso momento. Dios siempre tiene un propósito cuando nos ordena hacer algo, ¿verdad? Y para muchos, pasar al otro lado puede significar distintas cosas para cada uno de nosotros. Para algunos puede ser, tienes que confiar más en Él. Cuando pases al otro lado, tienes que confiar en Él. Pasar al otro lado puede significar, súbete a la barca. También puede significar tener una experiencia nueva con Él. También comprometernos aún más con Él, consagrarnos más con Él. En este caso, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a la palabra, lo que sea que signifique para cada uno de nosotros pasar al otro lado. El enemigo quiere hacernos creer que cuando nos comprometemos a Dios es mala idea. El enemigo va a tratar de evitar que nosotros pasemos al otro lado. El enemigo va a tratar de que nosotros no podamos cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Él quiere hacernos creer que podemos llegar con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Pero en nuestro propio tiempo. La palabra a mí me enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, que cuando nos separamos de Dios, nada podemos hacer. La palabra me enseña, ¿verdad? Dice que al aceptar la orden del Señor de pasar al otro lado, no llega a nuestra mente que vamos a pasar por una tempestad. No llega a nuestra mente que vamos a pasar por problemas, por situaciones. Quizás puede haber nerviosismo, claro que va a haber nerviosismo. A lo mejor podemos sentir un poco de temor por lo desconocido, de lo que no sabemos lo que vamos a encontrar en el trayecto. Quizás muchos pueden estar contentos, todo el mundo debe estar contento de que Jesús nos envíe, de que Jesús nos diga, vete y haz aquello. Ahora bien, ¿qué habrán pensado los discípulos en ese momento? La palabra nos enseña que la mayoría de los discípulos eran pescadores y casi todos, así que ninguno podía tener temor de ir al otro lado de noche. Quizás pensaron que era mejor esperar hasta mañana en ese preciso momento. Quizás, a lo mejor, no sabemos, la palabra nos lo dice, estaban emocionados por lo que habían hecho en ese día. Fíjense que la palabra comienza, el versículo que leímos 35 comienza aquel día. Y aquel día puede pasar, pudieron haber hecho muchas cosas. Eso no lo sabemos. Ahora, quizás ninguno pensó, no quizás, estoy a lo mejor seguro, ninguno pensó que iba a pasar por una tormenta en ese momento. El versículo 37 nos dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera, dice la palabra de Dios, que se anegaba, que se hundía. Y como dije ahorita, la mayoría de los discípulos sabían lo que era estar de noche en el mar, ¿verdad? Ellos, la gran mayoría, eran pescadores de su profesión. Y podemos estar seguros que habían enfrentado muchas tormentas. Quizás muchas tenían conocimientos vastos en diferentes técnicas de cómo sobrevivir a cada una de ellas. Pero aparentemente aquella tormenta era diferente, ¿verdad? Ellos habían utilizado todos los recursos que tenían a la mano para evitar que la barca se hundiera. Todas sus técnicas, experiencias, todo aquello había fallado. Se dieron cuenta que sus esfuerzos humanos no eran suficientes para enfrentar la fuerza de aquella tormenta.
Así que acuérdense que mencionamos ahorita que una tempestad tiene vientos poderosos. Y luchar con unos vientos poderosos es bastante difícil. Ellos se cansaron, se frustraron, tal vez se enojaron al punto de darse por vencido. Pero fíjense que nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, no somos tan diferentes. Porque cuando llega la tempestad a nuestra vida con todo su poder, con toda su furia, nuestra vida se agita. Nos esforzamos por salir hacia adelante. Nos llenamos de temor. Fíjense que el huracán María, yo estaba en mi casa y recuerdo que en medio de la madrugada, yo me levanté como a las 4 o 3 de la mañana para ir a trabajar. Y recuerdo que cuando yo puse las manos en las paredes de la casa, aquellas paredes estaban retumbando, estaban temblando. Y yo me llené de temor. Claro que había que llenarse de temor. Eso es un huracán bastante poderoso. Así que los discípulos sintieron temor, ¿verdad? Tratando de resolver el problema por ellos mismos, buscando soluciones humanas, toda la experiencia que habían adquirido a través de los años, buscando salir del problema, utilizando toda su inteligencia, toda su fuerza, toda la experiencia, un conocimiento bastante amplio, pero nada de eso podía salvar la barca que se estaba hundiendo. Y como dije ahorita, nosotros no somos tan diferentes a ellos. Muchas veces utilizamos todos los recursos que están a nuestra mano, a nuestro alcance, para poder salir, resolver una situación, y lo menos que pensamos es que Cristo está en nuestra barca, que Cristo está en nuestra vida, que Cristo está en nuestro hogar, y nosotros tenemos que acudir a Él para pedir auxilio. Agotamos todo lo que está a nuestro alrededor, pero no nos acordamos de Cristo. Y también nuestra vida en ese momento puede ser que se esté derrumbando. Nuestra vida puede estar en un caos. No nos sentimos muchas veces seguros porque ya agotamos todos los recursos que tenemos a nuestra mano. Pero ¿sabes qué? Que nuestra vida va a continuar vacía, que nuestra vida va a continuar agotándose de todos los esfuerzos que hagamos, a menos que nos demos cuenta que Jesús está con nosotros y que nos acerquemos a Él para pedir ayuda. La palabra nos enseña que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Hay algo muy interesante que está en esos versículos, y es interesante, ¿verdad?, observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido. Dice la palabra, dice que estaba durmiendo en la popa, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y cuando buscamos el significado de lo que es cabezal, significa un lugar de privilegio, y solamente en ese lugar se sentaba el capitán. Pero fíjense que Cristo estaba durmiendo. ¿Qué podemos aprender, ¿verdad?, de Jesucristo en ese momento? Lo que primero que podemos apreciar es que nos muestra, esos versículos nos muestra la humanidad de Jesús. Les dije al principio que después de haber estado ministrando y sanado todo el día, en aquel día, como dice la palabra, Jesús estaba agotado, estaba necesitado de descanso y sueño. De manera que la palabra dice que ni el rugir de los vientos, ni el azote de las olas, nada, ni el vaivén del barco, de la barca, fueron capaces de despertarlo. ¿Por qué razón? Número 2. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial. Jesús estaba durmiendo en paz. Jesús estaba tranquilo en medio de un mar agitado, en medio de una tempestad que azotaba con fuerza aquella barca. ¿Por qué? Porque tenía plena confianza en Dios Padre. Porque confiaba en que nunca Dios lo iba a fallar. Nunca Dios le iba a fallar, perdón. Dice que
La palabra nos enseña en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y fíjense lo que dice el versículo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento, que sobrepasa todo aquella ciencia, todo, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el pensamiento de Cristo estaba en su Dios Padre, porque Él sabía que Dios lo iba a cuidar, porque Él sabía que Dios nunca le iba a fallar. De manera que el salmista lo expresa de la siguiente manera. Salmos 4, versículo 8. Ya el salmista sabía cuál era el secreto de poder descansar en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista había descubierto el secreto de poder descansar. El salmista había descubierto el secreto de cómo salir de sus problemas, y era confiando en que Dios nunca le iba a fallar, poniendo toda su confianza en Dios. Todos nosotros en algún momento dado pasamos por grandes dificultades que son como las tempestades que acabamos de mencionar, ¿verdad? De leer en Marcos capítulo 4. Las tempestades casi siempre llegan de sorpresa. Nadie está preparado para una tormenta. Obviamente lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando nos dicen que viene un huracán, nos preparamos a lo último. Faltando un día o tal vez el mismo día comenzamos a hacer los preparativos para cuando llegue la tormenta. Pero en este caso, las tempestades de la vida llegan de sorpresa cuando uno menos se lo espera. Y en esos momentos pensamos que Jesús está dormido. La palabra dice que Jesús dormía pacíficamente en la barca. Y eso a nosotros nos desespera. Nos desespera que esté callado, que no se dé prisa para hacerse presente en nuestra vida, para hacerse presente en esos momentos cuando más lo necesitamos. Sin embargo, Él está ahí. Él está ahí. Eso significa que es importante que Jesús esté en todo momento en nuestra barca. Aunque esté, como dice la palabra, durmiendo, entre comillas, ¿verdad? Cuando una persona pasa por estas tempestades, como podemos ver en los versículos, la barca sube y baja, va y ven, ¿verdad? Y a lo mejor en los momentos dados los discípulos luchaban para tratar de llegar al otro lado del mar de Galilea, pero las olas eran tan fuertes, el viento era tan poderoso, que quizás perdieron el sentido de la orientación. Y eso pasa. Muchas veces las tempestades que llegan a nuestra vida nos hacen perder el sentido de la oración, nos hacen perder el sentido del rumbo y de la ubicación en que nos encontramos en ese momento. ¿Y sabes qué? Que hace mucha falta para poder tomar el rumbo nuevamente. Pero la palabra nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 29, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Y cuando analizamos lo que significa la palabra esfuerzo, lo que significa es que Dios nos da la capacidad para poder afrontar las situaciones y difíciles que llegan a nuestra vida. Anda, la maquilla va. Dios nos capacita para poder salir hacia adelante. Aunque pensemos que Él no está, pero Dios se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y sé que muchas veces en alguna ocasión hemos dicho y has pensado también, ¿dónde está Dios cuando realmente lo necesito? El salmista lo llegó a expresar en un momento dado, cuando estaba pasando por un momento difícil. ¿Por qué te has olvidado de mí? El salmista estaba confundido. Llegó a pensar que Dios ya no estaba presente en su vida.
Y eso lo que significa es que es una expresión de desespero y a la misma vez un grito de auxilio que ya no puedo más. Muchas veces se nos acaba la fuerza y pensamos que no podemos llegar. Pero los discípulos lo hicieron de la siguiente manera. Gritaron, Maestro, simbolizando un grito de ayuda. Esta era la expresión de los discípulos al decir, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo? ¿No te importa que estamos a punto de morir y tú sigues descansando ahí en la barca en paz? Se estaban quejando con Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de Dios? Dios, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Dios, ¿por qué tú permitiste que me ocurriera? Dios, ¿no ves que estoy sufriendo, que estoy desesperado y no escucho tu voz, no siento tu presencia en mi vida? Claro que sí, que nos hemos quejado. Pero ¿sabes qué? Que lo interesante de esto es que mientras Jesús dormía, nadie lo llamó, nadie lo despertó. Mientras Jesús dormía tranquilamente y nadie lo... sino fue hasta que la barca comenzó a hundirse. Pero mientras Jesús dormía, dice la palabra, que el viento azotaba, que las olas se estaban metiendo dentro de la barca, que estaba a punto de hundirla. Así que tan pronto uno de sus discípulos lo llamó, la barca, el viento no lo despertó, las olas no lo despertaron, el vaivén de la barca no lo despertó, pero tan pronto uno de sus discípulos le gritó, Maestro, Jesús escuchó su clamor. Hermano, Dios escucha tu clamor. Aunque pienses que no, pero Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu oración. Dios ve las lágrimas que tú estás derramando en medio de su presencia a través de la oración. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con confianza. Tenemos que hacerlo confiando que Él nos va a escuchar. Así que cuando clamamos a Dios, cuando nos acercamos a su presencia, Dios se mueve a compasión. Dios se mueve a la acción. Así que la palabra nos enseña en el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Primera de Juan, capítulo 5 nos dice en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando los discípulos despertaron a Jesús, Jesús les hizo una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra versión dice, ¿por qué tienes miedo? ¿No crees en mí? Aunque de primera instancia se ve una pregunta como que está fuera de lugar, la palabra nos dice que los discípulos tenían miedo porque estaban a punto de perecer. Y es un temor, ¿verdad?, natural e instintivo. Todo el mundo cuando se siente que se va a ahogar, cuando siente que va a morir, claro que le da temor. Jesús hizo algo que me llamó mucho la atención. Antes de calmar la tempestad, Jesús calmó a los discípulos con una pregunta. La pregunta que les hice hace momento. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús quería primero librarlos de sus temores. Jesús quería librarlos primero de sus angustias. Porque la tempestad que estaba dentro de ellos
era mayor que la tempestad que estaba ocurriendo afuera de la barca. Significa que muchas veces nuestro problema no es las circunstancias, sino nuestros sentimientos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no son las situaciones lo que destruyen, sino el sentimiento con el que alimentamos el alma. De nada sirve calmar las situaciones externas sin calmar nuestras angustias internas, sin calmar nuestros sentimientos. Entonces, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, Él primero viene a calmar, a tranquilizar la tempestad de nuestro corazón. Él viene a apaciguar la tempestad de temores y miedos que arrasan con nuestro interior y que es mayor que las olas tempestuosas que están del lado de afuera. Estoy seguro que el Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, ¿verdad?, que los discípulos habían visto, cuando leemos en Mateo, la palabra, como les dije ahorita, presenta a Jesús y a sus discípulos sanando. Así que ya ellos habían visto cuál era el milagro de ellos. En una ocasión, Marcos capítulo 6, vemos cómo Cristo alimenta a la multitud de aproximadamente 5,000 personas. Y aún así, cuando Jesucristo caminó por el agua, ellos no habían entendido todavía el milagro. Muchas veces no entendemos las cosas, como dije al principio, que Dios hace con nosotros. Y es momento de saber que Jesucristo está en nuestra barca. Es momento de entender que aunque estemos pasando por dificultades, Cristo está con nosotros. El Señor lo dijo al principio, al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto nos da la garantía de saber que Cristo está con nosotros, de que Cristo va a ir con nosotros. Pero el problema de los discípulos es que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones. Podemos pasar por tormentas, pero cuando la tormenta comienza a entrar en nuestra vida, cuando la tempestad comienza a azotar nuestro interior, vamos a perder el enfoque. Y si dejamos que nuestras emociones afloren, se nos va a hacer difícil confiar y creer en Dios. Es momento de que comencemos a dejar las emociones atrás y comencemos a dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Este incidente abrió los ojos de los discípulos y abrió la mente de los discípulos también. Ellos percibieron de manera inmediata que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes finitas no podían entender con facilidad, ¿verdad? Porque ellos dijeron: ¿cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa, era el Hijo de Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, dice la palabra, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión ya no era por las olas, ya no era por el viento, ya no era por las situaciones, sino porque vieron la majestad divina de Cristo. Por eso dice la palabra que se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que, mis queridos hermanos y amigos, yo te exhorto a que continuemos confiando en Dios. Sé que hay momentos en que pensamos que se nos hace difícil confiar, pero la palabra nos enseña que Él siempre va a estar con nosotros. La palabra nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, para terminar, voy a hacer una oración y con esto los dejo. Amado Dios, Padre Celestial,
he predicado tu palabra. Mi Dios, he hablado lo que tú has puesto en mi corazón, mi Dios. Y sé, Padre, que la misma ha llegado a los corazones. Sé que tú has contestado dudas, Señor. Sé que tú has llegado a cada una de las vidas, Señor, que han escuchado esta palabra, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. Escuchar la palabra del Señor es una gran bendición. Hay lugares donde no pueden contar con la bendición de escuchar la palabra del Señor como nosotros lo hemos hecho. Así que te invitamos a que reflexiones en la palabra hablada, a que la atesores en tu corazón y sobre todo te invitamos a que la pongas en práctica en todo momento en tu vida. Quisiéramos ir concluyendo en esta noche, pero lo queremos hacer haciendo nuestra última oración. Y vamos a orar por esperanza. Ya estamos prontos a concluir este año 2020, que muchos están deseosos de que termine. La realidad es que lo importante es que Dios esté con nosotros siempre, porque Él nos va a ayudar. Así que esperamos que el nuevo año sea eso, un año nuevo, donde nos traiga mucha esperanza. Y si no trae esperanza, que tú puedas tener esperanza. Y yo quiero orar a Dios por eso. La Biblia habla de que nuestra esperanza es una esperanza viva. Y la Biblia habla de que nuestra esperanza es la mejor esperanza. Y yo quiero hacer esta oración citando la Escritura en un pasaje de Mateo 11, donde Juan le manda a preguntar a Cristo: ¿eres tú el que ha de venir o deberíamos esperar a otro? Y la respuesta de Cristo fue una respuesta de esperanza. Le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Yo te invito a que al finalizar este año y estar cerca uno nuevo, tengas esperanza. Yo te invito a que entiendas que con Dios y su palabra al lado nuestro podemos tener esperanza. Y que sin importar las noticias que puedan surgir o lo que pueda venir en el 2021, mantén tu esperanza en alto. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de este año. Hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Son innumerables las bendiciones que de ti hemos recibido en medio de circunstancias adversas. Te adoramos y te bendecimos por eso. Señor, nuestra vida, nuestros tiempos están en ti y por eso tenemos esperanza. Padre, sabemos que tú has guardado nuestras familias, has guardado nuestras vidas, has guardado la iglesia. Te adoramos y te glorificamos por eso. Te pido, oh Dios, que nos ayudes no solo a tener nuestra fe fuerte, sino a tener nuestra esperanza en ti. Que enfrentemos un nuevo año llenos de esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Él abrió un nuevo camino y hay una nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu sintonía. Gracias por acompañarnos cada semana, los martes, los jueves y los domingos. Sabemos que eres parte de nuestra familia. Así que te esperamos nuevamente en el domingo con la ayuda del Señor y el próximo jueves también. Así que, amados, enfrentemos nuestra vida desde mañana en adelante con fe y con esperanza. Dios te bendiga y Dios te guarde, y un abrazo en el Señor.